Javi Duomay, a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Sectores sociales y populares rechazan fallo de la Procuraduría contra alcalde de Bogotá. Destitución de Gustavo Petro Urrego, un mal mensaje para La Habana. Analiza Mauricio Jaramillo. Pueblo Nasa mantiene su lucha para lograr reparación por masacre del Nilo. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. El fallo emitido por la Procuraduría, el cual destituye e inhabilita al alcalde Gustavo Petro, ha generado reacciones en diferentes sectores sociales. Representantes indígenas de diversas partes de Colombia también rechazaron el fallo del procurador. Colombia Nativa desde el Palacio Liébano, aquí en la Plaza de Bolívar, donde miles de estudiantes obreros se han convocado para respaldar al alcalde Gustavo Petro. Entre las miles de personas reunidas en la Plaza de Bolívar también encontramos a los representantes y líderes indígenas de diferentes regiones del país, quienes manifestaron el respaldo a la movilización pacífica. Tenemos que movilizarnos, tenemos que promover la organización social porque todo esto es un golpe duro para los procesos sociales, los movimientos cívicos y los movimientos alternativos. Sí, es una situación muy lamentable para la democracia colombiana, para el pluralismo político y jurídico del país, y creo que son experiencias que vivimos los que queremos de alguna manera aportar iniciativas que ayuden a transformar el ejercicio de la institucionalidad democrática en este país, puesto que yo fui alcalde de Jambaló en el año 2004-2007, y también tuve muchas dificultades con los organismos de control. En Colombia existe un fenómeno que se reconoce derechos, pero no se implementa derechos. Cuando se realiza, se procura en avanzar en ese tema de los derechos, puede ser territorios, pueden ser asuntos administrativos, asuntos políticos, inclusive asuntos territoriales. Esos derechos son usurpados, son negados por, diríamos, por derechos, por una política nacional que se enmarca en el término de igualdad, se enmarca en el término de ciudadanos, desconociendo el derecho de los pueblos indígenas. Es porque aquí el segundo fenómeno que ocurre es que está siendo mucho más poderoso el interés económico sobre el derecho de la mayoría y sobre el derecho de los pueblos indígenas y sobre el derecho, diríamos, de los colombianos. Para mantener la situación, criminalización, era formar parte de la revolución. La fortuna es un crimen, si hay hambre a su alrededor. En Bogotá, los pueblos indígenas que vivimos acá en la capital, estamos dispuestos y hemos aportado a la política pública indígena diseñada desde el Consejo Municipal, y con tanto en eso hemos defendido la política pública para apoyar a los indígenas y también al alcalde Petro en este caso. Primero nos indigna mucho como indígenas que el procurador haya sacado ese fallo en contra de la democracia. Consideramos que es muy importante que el pueblo colombiano nos movilicemos. De parte de nosotros como Departamento del Cauca vamos a mover una comisión de guardias para acompañar y respaldar la democracia, porque es la que está en juego. Una democracia donde todos tengamos la libre participación y se respete la Constitución. La invitación que nosotros hacemos desde el Cauca es a movilizarnos con dignidad en Minga y de manera pacífica, reclamando el derecho a la democracia. Los indígenas siguen uniendo a miles de colombianos que se sienten indignados por el fallo emitido por la Procuraduría.
Los sectores populares también se han reunido en la Plaza de Bolívar para rechazar la decisión del procurador. El pueblo somos los que elegimos y somos los que revocamos. No es el señor procurador. Y nuestro alcalde sí está luchando por lo social del país y de Bogotá. Está dando empleo. Tenemos la oportunidad de comenzar a hacer algo que Colombia necesita, no aquí en Bogotá. Es Colombia la que necesita una reforma total. Ahora vamos a ver, vamos a repartir un poquito mejor. Vamos a repartir de otra forma, porque alguien está, en lo que toca, todo el mundo está inconforme. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes sin tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hay que poner cuidado, hay que mirar, los medios llegan y se vienen aquí para la séptima. A mirar aquí qué, bajen siquiera a San Victorino para que vean la gente comiendo con 1.000 pesos. Usted que está cobrando los pedacitos de alcalde, del presidente, va a ir a comerse un almuerzo de 1.000 pesos. No, mijo. No se lo come. ¿Cuánta gente en el hospital está aguantando hambre? Aguantando hambre y ellos botando la comida. ¿Cuánto le están subiendo al mínimo? No más corrupción en Colombia. Petro se queda en la alcaldía mayor. Mauricio Jaramillo analiza los efectos que pueda tener la destitución de Gustavo Petro en el reciente proceso de paz que se lleva a cabo en el país. Estamos en Colombia Nativa. Hoy nuestro invitado es Mauricio Jaramillo. Él es internacionalista, docente de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Mauricio. Gracias por la invitación. Mauricio, el fallo del procurador en relación al mandatario distrital ha causado toda serie de situaciones. Hablemos de este tema. Básicamente hay que anotar que hay una serie de antecedentes que hablan de una persecución contra el alcalde, no solo desde la Procuraduría, sino desde el Gobierno Nacional y desde otros sectores políticos. En cuanto a lo primero, en cuanto al Gobierno Nacional, se debe recordar que una vez elegido Gustavo Petro en 2011, una de las primeras decisiones que tomó Juan Manuel Santos fue crear una alta consejería para Bogotá y nombrar a Gina Parodi, que había sido contradictora de Petro en las elecciones de 2011, como alta consejera para la ciudad. Eso obviamente implica una injerencia indebida del Gobierno Nacional en los asuntos del distrito. Luego vino pues toda la campaña de Miguel Gómez, representante de la Cámara del Partido de la Unidad Nacional, quien quiso llevar a cabo una revocatoria de mandato con unas firmas de muy dudosa legalidad, incluso reconocido así por algunos tribunales del país. En esta semana el procurador se pudo dar el lujo de sancionar al alcalde de Bogotá y declararle prácticamente la muerte política. Los analistas han dicho que es un fallo político más que jurídico y coinciden en que esto es un abuso de su cargo. ¿Cómo un personaje puede violentar el constituyente primario? Digamos que la figura de la Procuraduría tiene un mandato, tiene una obligación, que es la del control disciplinario sobre los funcionarios públicos. Desafortunadamente la prerrogativa para la Procuraduría está. Lo que digamos resulta desafortunado es que el procurador utilice un poder que emana de la Constitución con fines que se alejan de lo disciplinario y que obviamente son políticos. Aquí hay una responsabilidad obviamente de la clase dirigente colombiana, porque fue esa clase dirigente la que reeligió al procurador Ordóñez, muy a pesar de que él ya había mostrado en su primera, digámoslo así, administración, conductas que violaban flagrantemente la Constitución del 91, incluso la misma Corte Constitucional lo había reconocido de esa forma. Extraña, por ejemplo, que partidos como el Liberal, que tienen una estirpe humanista, que fueron gestores de esa Constitución, hubiesen apoyado a Ordóñez, pero digamos que la clase política en general ha sido como
muy laxa, muy flexible con lo que ha venido haciendo Ordóñez, y eso le permitió emitir un fallo como el que emitió en estos días. Gustavo Petro pues tiene una trayectoria, tiene sus antecedentes importantes también en la vida pública como exguerrillero, como uno de los congresistas más activos en el país que ha denunciado en su momento muchas cosas en contra de la oligarquía colombiana. Entonces, este fallo, ¿qué incidencia puede tener a nivel internacional? Tiene una incidencia negativa porque uno de los parámetros con los que se miden las democracias es la independencia de poderes. Y en esa independencia de poderes cabe, por supuesto, una tendencia, especialmente de este siglo XXI, que es la de los poderes locales. La región, el departamento, la ciudad como actora del sistema, del juego democrático de un régimen. Desafortunadamente, digamos que cuando ha ocurrido en otras partes del mundo que un poder se ejerce de una manera omnímoda sobre los otros poderes del Estado, es visto como una señal de autoritarismo. Javi Ducay con Colombia Nativa. Saludando a todos los pueblos indígenas, ya continuamos con Colombia Nativa. Ante el reciente comunicado de las FARC en La Habana sobre el cese al fuego, los sectores campesinos organizados en la Mesa Agraria de Interlocución Nacional emitieron un comunicado que incluye los incumplimientos a los acuerdos firmados con el gobierno nacional. Venga, agárralo ahí.
22 años después de la masacre del Nilo, en 1991, Colombia Nativa llegó a la finca La Bavaria en el departamento del Huila, donde el Estado reparó parte de los perjuicios causados al pueblo indígena Nasa. Siendo César Gaviria Trujillo el presidente de la República de Colombia de 1990 a 1994, se registró una triste historia que será recordada por siempre. Una de la reparación que hizo el Estado después de que masacró a 20 personas en el año de 1991, y el Estado pues hizo la reparación con esta finca de Bavaria que hoy encontramos. Estamos ubicados en esta finca. Fue una de las formas que miró el Estado de reparar los daños causados a 20 familias que en ese tiempo se encontraban ubicadas en Hacienda El Nilo, y de la cual vilmente el Estado llegó y las masacró por sacarlos de las tierras. Por la masacre de la Hacienda El Nilo, el Estado reparó con esta finca La Bavaria, ubicada en el municipio La Plata, departamento del Huila, parte de los daños causados al pueblo indígena Nasa. El 16 de diciembre de 1992, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo presentó la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por la ejecución extrajudicial de los indígenas. El Estado acogió las recomendaciones de la comisión y el 2 de junio del 2009 adquirió el predio La Bavaria en el departamento del Huila. Siendo así, los indígenas sufren la masacre y luego el Estado genera un desplazamiento para repararlos. La finca que es de aquí, pues es de la masacre del Nilo, ¿no? De que hubo esa masacre, y entonces por eso le dieron esta finca. Y pues lo que usted ven aquí, ganados y así, unas gallinas, y pues son como 400 y pucho de hectáreas que es esta finca. Aunque para los indígenas Nasa es imposible devolverle la dignidad y la vida que se perdió en esta masacre, se ha constituido en su lucha y defensa colectiva como pueblo solicitar la reparación por parte del Estado. Colombia Nativa Gaza, Kaiwisnais Paz. Estamos en una coyuntura de proceso de paz en La Habana. ¿Cree usted que dejar las armas y entrar a la vía democrática accediendo a espacios políticos, hay garantías frente a esta situación que ha sucedido? Digamos que es un mensaje negativo para todas aquellas personas que se quieran, digamos, reincorporar y quieran recuperar algunos de los derechos políticos a los que han renunciado, como es el caso de algunos de los sectores armados clasificables dentro de la violencia política. En ese orden de ideas, digamos que ha ocurrido con algunos exguerrilleros que públicamente se ventila su pasado, que públicamente no ha habido un perdón. El expresidente Uribe, por ejemplo, era uno de los críticos más acérrimos de todas aquellas personas que tuvieran un pasado guerrillero. Gustavo Petro, por ejemplo, en su momento fue uno de los críticos de la ley de la denominada Ley de Justicia y Paz. Al parecer, para los movimientos sociales, para los movimientos indígenas, hay limitaciones, como se pueden dar en este caso con los fallos, y ya que también los pueblos indígenas pues hemos ya accedido a esos espacios de elección a corporaciones públicas y todas esas limitaciones que ejerce. ¿Ve las propuestas de los movimientos indígenas o los partidos minoritarios que puedan ser garantizados dentro de una democracia que por el momento, por ejemplo, tiene todo este tipo de fallos gracias a la oligarquía o a los grupos económicos en Colombia? El pasado reciente en Colombia, en cuanto a algunos partidos políticos, es nefasto, no solo por el caso de la Unión Patriótica, sino de otros partidos que se han visto aplastados, digámoslo así, por la clase dirigente nacional. Lo otro es que en Colombia, digamos que no solamente no hay garantías por lo legal, sino porque no hay cultura de partidos ni cultura de movimientos. La estigmatización de algunos movimientos sociales o de algunos partidos políticos hace que sean inviables en el largo plazo. Pues se ha visto la evidencia o la desproporción frente a los casos de Bernardo Moreno, Mariel Pilar Hurtado, el caso del exministro Andrés
Felipe Arias, y una sanción política por 15 años a Gustavo Petro. Digamos que desafortunadamente en Colombia han ocurrido cosas muy graves en los últimos 10, 15 años y muchas veces la opinión pública se centra en casos o que son los más representativos o los más importantes para los medios de comunicación y dejan de lado otros que son de un nivel de gravedad altísimo. La exdirectora del DAS en este momento está en libertad en Panamá y el gobierno haga muy poco para recuperar la posibilidad de juzgarla. Y lo mismo en los otros casos. Eso habla mal de nuestro sistema de justicia, habla mal de nuestras instituciones y habla, insisto, de una justicia que es selectiva. Decente, incluyente, educación pa' mi gente, que nuestros niños crezcan con su tierra para siempre. Caliente, caliente, respira el continente. Alerta camarada, está cantando pa' la gente. Naciente, creciente, esta música consciente, que la cultura vive y las raíces hoy se sienten. Caliente, caliente, se siente mi gente. Caliente está la tierra desantándose en su puente. Valiente, inminente, generación. Hasta Shabu, Juan Paidín, Mamas Bayugima.